muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en tierras de España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Como usted sabe, en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor nos repite hasta 4 veces la misma idea por medio de los 4 evangelistas. No le pareció suficiente una vez al Señor, sino que nos ha dejado 4 repetidos evangelios para que nos quede bien claro y firme el tema. También vemos esta idea metodológica de la repetición en Pedro y Pablo, aplicándolo a sus iglesias, por ejemplo, en pasajes como estos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. No dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis y aunque estéis firmes en la verdad. O como dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas, porque yo sé que a vosotros os da seguridad. Así que, con base a este modelo bíblico de la repetición, de la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy compartiremos con usted un mensaje que ya habíamos emitido también en el canal en su día, en un día de resurrección. Nos ha parecido que no era necesario cambiar el guión para hoy, en un tema tan importante como el verdadero significado y causa de la resurrección del Señor. Así que, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, nos dijimos: ¿para qué hacer otro guión si ese guión del pasado es ideal? Y esa es la razón por la cual recordaremos a nuestra audiencia pasada y a nuestra audiencia reciente en el día de hoy el mismo audio ya emitido en otros programas. Así que, sin más dilación, le ofrecemos la grabación de nuestro antiguo programa Encuentros, emitido en su día con motivo de la resurrección. En el día de hoy se impone irremediablemente compartir con todo gusto una reflexión sobre el grandioso y único día de la resurrección del Señor Jesús, y hacerlo desde nuestro ángulo y desde nuestra habitual línea de trabajo con el toque especial de nuestra predicación pastoral. Todos los demás líderes de todas las religiones, de todas las épocas, están afortunadamente todos en la tumba. El único que ha dado evidencias tangibles de la victoria sobre la tumba, es decir, la resurrección corporal, ha sido el Señor Jesús. Pero hoy no me centraré en las evidencias objetivas de la resurrección corporal de Jesús, que usted puede encontrar abundantemente en cualquier página o vídeo de la red que informan de este tema. En el día de hoy he venido aquí para dar un enfoque diferente de la resurrección del Señor Jesús, el hombre que jamás pecó. Por eso no está en la tumba, estimado oyente. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Un hombre que en más de 30 años de vida en la tierra jamás pecó ni una sola vez en nada. Increíble, ejemplar, admirable, asombroso, único, especial. Decía que el mensaje de hoy tiene 2 partes. Primero, meditar sobre la causa de la resurrección del Señor Jesús. Y segundo, veremos también la principal consecuencia de la resurrección del Señor Jesús. Causa y consecuencia que difícilmente encontrará en predicadores del día de hoy. Y si no, haga la prueba, estimado oyente. Luego de escuchar nuestro audiomensaje, compare el contenido de otras prédicas súper largas y tediosas con el mismo contenido de siempre de otros predicadores. Tal es la seguridad que tenemos de lo que decimos, como decía Pablo. Tampoco vengo a hablar hoy de la doctrina de la resurrección de los hombres. Eso no es el tema de hoy, sino que solo vengo a centrarme en la resurrección del Señor Jesús y su verdadero significado. Causa y efecto que pocos, muy pocos o ningún predicador enseñan en el día de hoy. Y no es que seamos exclusivistas, sino que es simplemente pura evidencia objetiva de haber estudiado las Escrituras. Es más,
Animo a los estimados oyentes a que busquen en la red prédicas del tema de la resurrección del Señor Jesús desde el ángulo que lo vamos a enfocar nosotros hoy y verán, por el contrario, el trillado, sensacionalista y pobre enfoque de siempre que dan los predicadores del día de hoy. El humanismo cristiano, si es que así se le puede llamar. Las prédicas del día de hoy de la resurrección de Jesús se centran solo en el hombre, redireccionado hacia los beneficios humanos. Cuerpo futuro nuevo, victoria sobre la muerte, esperanza de un mundo nuevo, etc. Todo muy humanista y egocéntrico por falta de visión de esos pastores que siempre predican lo mismo año tras año, predicando a las cabras como si fueran ovejas. Pero el enfoque del ministerio Tinajas es diferente. Siempre lo fue en todo y siempre lo será. Nuestro enfoque en el tema de hoy está centrado en ellos. Sí, estimado oyente, ha oído bien. Nuestro enfoque ministerial y prédica está centrado en la familia divina, en el significado de la resurrección para ellos, es decir, para los miembros del Trino Dios, la familia divina. Una familia que había sido desgarrada por la separación de uno de los miembros en la cruz, el acontecimiento más trágico del universo. Escuche bien esto ahora, estimado oyente. Si por un lado creemos en la pluralidad de Dios, y por otro lado creemos también que en la cruz se produce el desgarro, es decir, la separación de esa unidad divina, donde el Padre y el Espíritu Santo abandonan, maldicen, separan, expulsan, castigan, rechazan, apartan y matan al Hijo de esa unidad familiar divina y eterna que ellos tenían, entonces, si esto es así, estimado oyente, oiga muy bien esto. Por pura lógica inferencial, la resurrección del Señor Jesús es la restauración de la unidad divina. Sí, ha oído bien. Con la resurrección del Señor Jesús, el Hijo, se restaura esa unidad divina entre los tres que había sido rota por un instante en el Calvario. Repito, con la resurrección del Señor Jesús, el Hijo, se restaura esa unidad divina entre los tres que había sido rota por un instante en el Calvario. Es pura lógica teológica admirable. Eso es lo que tenemos que festejar en el día de hoy, que la resurrección de Jesús no solo es el hecho de que Cristo, el Hijo, vuelva a tomar nuevamente el cuerpo del cual se separó por un poco de tiempo antes, y que vence la muerte. No solo eso, sino que la resurrección va mucho más allá de eso. La resurrección es el festejo del regreso del Hijo a la gloria, es el regocijo de ellos en la restauración de la unidad familiar divina. Dios es plural, y para que haya salvación, Dios debe ser necesariamente plural, donde uno ejecuta a otro. Por eso en el Calvario, el Padre y el Espíritu Santo, los dos jueces del universo, dictaminaron contra el Hijo la sentencia de muerte, o sea, la separación eterna, porque cuando lo abandonan y lo ejecutan, lo hacen para no abandonar al hombre eternamente ni ejecutar la ira de Dios sobre el hombre en la condenación eterna. Es una sustitución maravillosa, pero desgarradora para ellos. Escuche también esto con atención, estimado oyente. El pequeño instante de separación entre los miembros de la unidad divina que hubo desde Getsemaní al Calvario es como un espacio de eternidad para ellos, porque como ellos son de naturaleza y dimensiones eternas, por eso, el tiempo de separación que hubo desde Getsemaní hasta el instante de la resurrección equivale a una eternidad de separación que es precisamente el equivalente a la eternidad terrible de separación que Dios dará a todo hombre que no crea esto. Por favor, estimado oyente, vuelve a escuchar esto, retrocede el audio y vuelve a escucharlo cuantas veces lo necesites porque es muy importante. Esto es pura teología bíblica, señores oyentes. No hay pensamientos más amplios, sublimes, magnos, profundos e insondables en la teología bíblica que indagar, por un lado, en la causa de la muerte de Jesús en la cruz, y por otro lado, meditar en la causa de la resurrección de Jesús. Ambas causas son indispensables en el Evangelio y necesitamos creerlas así.
La superbuena noticia de que la familia divina vuelva a estar unida y restaurada en la resurrección y luego la ascensión, pocos predicadores lo enseñan, o ninguno. Los predicadores se centran en las consecuencias humanas de la resurrección, que son verdad, pero no es el tema prioritario. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo se vuelven a encontrar. El Hijo regresa a casa, y ellos vuelven a estar unidos en armonía familiar perfecta para siempre. ¡Aleluya! ¡Qué gusto da decir y proclamar esto, estimado oyente! Tenemos que festejar, estimado oyente, que un día como hoy, hace más de 2000 semanas santas atrás, el Trino Dios, con la resurrección del Señor Jesús, en el cielo se hizo fiesta por el regreso del Hijo rechazado. Hoy tenemos que regocijarnos con ellos, hoy tenemos que centrarnos en ellos, hoy tenemos que alabarles a ellos, no centrarnos en nosotros, ni aun en los beneficios de su resurrección para nosotros. La prédica de todo predicador en este día de hoy debería ser dar honra y gloria al Trino Dios, porque un día como hoy se produjo la restauración de la unidad familiar divina que fue desgarrada a causa del hombre en la cruz. No debemos cantar simplemente coritos que digan solo «Jesús ha resucitado». No, más bien deberíamos postrarnos, alzar nuestras manos al cielo, cantar, agradecer, adorar y gozarnos con ellos, como lo hizo un día el cielo, y decir esto: «Aleluya, aleluya y aleluya», porque ellos han sido restaurados nuevamente y para siempre. Eso es darle honra al Trino Dios en este día de la resurrección de Jesús, y no centrarse solo en lo humano, solo en nosotros, o en lo corporal, en lo beneficioso para nosotros. No centrarnos en las consecuencias de la resurrección para nosotros, sino que debemos centrarnos hoy en la causa de la resurrección, es decir, la restauración de la unidad divina. Lo repetiremos con gusto hasta el cansancio. Ahora, vayamos a la segunda parte. Si la causa de la resurrección es la restauración de la unidad familiar divina, entonces, en consecuencia de esto, nosotros no podemos ni debemos dejar de decir que la principal consecuencia de la resurrección del Señor Jesús es el efecto sobre el Evangelio. Si la resurrección es poder y vida, que lo es, por lo tanto, la resurrección de Jesús es lo que le da el poder y vida al verdadero Evangelio. Y a su vez, el Evangelio es lo que le da poder y vida al creyente. Es una cadena maravillosa y perfecta, pura teología verdadera. Por favor, dadme el gusto de que repita esta idea nuevamente. Si la resurrección es poder y vida, que lo es, por lo tanto, la resurrección de Jesús es lo que le da el poder y vida al verdadero Evangelio, y a su vez, el Evangelio es lo que le da poder y vida al creyente. Eso es lo que celebramos hoy en el día de la resurrección. Por un lado, celebramos la restauración de la unidad divina, y por otro, reconocemos el poder de la resurrección en el Evangelio verdadero, como decía Pablo en Filipenses capítulo 3. Quiero conocer el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección está en el Evangelio, que es poder de Dios para salvar a todo el que lo cree, como dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Magnífica revelación. Abre tus ojos a esto, estimado oyente. Céntrate hoy en ellos. Nosotros festejamos por ellos, no nosotros para nosotros, sino para ellos. Cambia la perspectiva pobre que dan los predicadores que siempre predican lo mismo, la centralidad humana. Enséñale a tu pastor que la causa de la resurrección del Señor Jesús es la restauración de la unidad familiar de ellos tres, y a la vez, la resurrección es lo que le da poder intrínseco al Evangelio verdadero, que por cierto, no conocen esos predicadores. Alegrémonos hoy con ellos, estimado oyente creyente. Alegrémonos con las tres personas de la familia divina restaurada. Esta es la reflexión de hoy. El Padre y el Espíritu Santo recibieron con gloria al Hijo de la Gloria en la gloria, para darnos un evangelio poderoso y glorioso,
que nos ha sido encomendado, como decía Pablo. ¡Aleluya! Felicidad empieza con fe, estimado oyente, pero fe verdadera en el verdadero evangelio predicado por un verdadero predicador que cree en el verdadero mensaje de la cruz y de la resurrección. Honremos esta restauración de la unidad familiar divina hoy y céntrate en reconocer, alabar, admirarte y alegrarte conmigo del verdadero y más importante punto de la resurrección: la restauración de ellos, la restauración de los señores del cielo, la restauración de la unidad familiar divina y el poder del evangelio. Ponte de rodillas, descálzate hoy y alaba al Trino Dios por estar ellos nuevamente unidos y aún encima ser nosotros beneficiarios de esa restauración. Centrémonos en la causa de la resurrección, así como nos hemos centrado hace unos días en el audio anterior que hablamos de la causa de la muerte de Jesús. Y hasta aquí, estimado oyente, la reflexión y nuestro enfoque del día más maravilloso que vivió el cielo, la tierra y el universo invisible: la resurrección del Señor Jesús y la restauración de la unidad divina, que da poder al Evangelio. Un día cielos y tierras se estremecieron por el desgarro de la unidad divina, y un día como hoy todo el universo festejó el regreso del Rey a su casa. Bendito Evangelio, y bendito el Señor del Evangelio. Mucho más hay que decir de esto, estimado oyente, pero con esto es suficiente. Les ha compartido con el gozo de la resurrección del Señor Jesús el pastor Nikos Rigoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Hasta nuestro próximo encuentro.